Vamos entonces a proseguir el tema número 2. Les recuerdo que es un tema bastante extenso y estamos cubriendo el segundo tópico, que es la ecuación de cantidad de movimiento por un flujo no viscoso, que nos va a conducir a un tópico que está aquí resaltado en negrita, lo cual significa que es de lo más importante en el tema. La clase pasada nos centramos en estudiar una situación donde están ausentes los esfuerzos portantes, ya sea porque los gradientes de velocidad también lo están, o decidimos despreciarlos porque son muy pequeños. Eso ocurre en la realidad, fuera de la capa libre. Pero también hemos insistido, vamos a estudiar el caso de un fluido hipotético que no tiene viscosidad. Termodinámicamente hablando, es equivalente a estudiar la situación de un proceso internamente reversible. En primer lugar, demostramos que en esta situación, al no existir esfuerzos portantes, solamente existen normales. Y demostramos que los esfuerzos normales eran iguales en las tres direcciones. Y ese justamente, al no existir componente viscosa, la presión. Acá el signo menos es producto de que sabemos que la presión es un esfuerzo de compresión. Inclusive, cuando el flujo es viscoso y realmente el fluido es newtoniano, esa presión es el promedio aritmético de los tres esfuerzos normales, que sí tienen una componente viscosa, pero que hemos advertido que es sumamente pequeño. Ahora, dicho eso, queremos ver cómo cambian o cómo están relacionadas las distintas cantidades involucradas en el movimiento de una partícula fluida en ausencia de esfuerzo portante. Esta vez tomamos un elemento fluido prismático rectangular, un paralelepípedo. ¿Okay? ¿Por qué allá en el caso anterior del principio Pascal tomamos un elemento que tenía esta diagonal, un prisma triangular? Bueno, porque nos interesaba que existiera una dirección del esfuerzo normal distinta a la de los ejes coordenados, para mostrar que la orientación de esa dirección no jugaba ningún papel. Aquí la cosa es distinta. Aquí queremos saber cómo cambia la presión a lo largo del sistema coordenado que escojamos. Ok. Vamos a escoger aquí un sistema cartesiano, por comodidad, X, Y, Z. O sea que aquí estamos viendo como una vista de planta, o sea, de arriba hacia abajo. Esta es la coordenada vertical realmente. Y hacemos el balance de fuerza. Es decir, este es un sistema cerrado, una masa de control. El enfoque es lagrangiano. Ya advertimos que al igual que en termodinámica, los equipos de ingeniería se estudian mejor desde un punto de vista euleriano, es decir, de volumen de control, de sistema abierto. Pero ocasionalmente para las deducciones es más instructivo usar el enfoque lagrangiano. Entonces, como pueden ver, si hacemos balance de cantidad de movimiento en X, solamente hay dos fuerzas actuando en X.
las debidas a la presión en la cara izquierda, que ustedes ven acá, y la debida a la presión en la cara derecha. Noten cómo la fuerza es presión por área. Las áreas son rectangulares. Aquí es un área idéntica, si la escogimos, pero la presión no puede ser la misma. Esa es la que estamos tratando de determinar. Entonces, de aquí hasta acá, la presión cambia. ¿En cuánto cambia? En esta cantidad. ¿Qué es esta cantidad? Lean ustedes. El gradiente de presión en X multiplicado por la distancia que separa estos dos puntos. Recuerden, una velocidad es un gradiente en el tiempo, estrictamente hablando. Pero cuando se dice gradiente, uno se olvida de la velocidad y la excluye y nada más piensa en la distancia. Entonces, esto me dice cuánto cambia la presión cuando yo recorro una distancia. ¿Cuánto recorrí? De X. Entonces, por eso se pone aquí. Esto en realidad es un desarrollo en serie de Taylor. Esa que le enseñan a uno en cálculo 1. Y se están despreciando los términos de mayor orden. Ustedes saben que ahora viene uno con una segunda derivada y de x al cuadrado y así. Entonces esa de x es una cantidad tan pequeña como ustedes, o más pequeña que lo que ustedes puedan pensar. Si se eleva al cuadrado, y figúrense ustedes. Pero por eso aquí se trunca. Ok. Entonces, obviamente, de estas dos fuerzas, lo único que sobrevive es esto. Porque esto que está aquí se cancela con esto. Aquí la veo, ¿eh? ¿Y por qué aparece hacia la izquierda? Bueno, porque la presión no es fuerza con presión. Y esta área está apuntando hacia la derecha. Entonces la presión apunta hacia la izquierda. Y la fuerza producto de ella es lo mismo. Esa que es igual a masa por aceleración. ¿La masa qué es? Densidad por volumen. ¿Y por qué aceleración? Bueno, porque yo no excluí movimiento, solamente excluí esfuerzo viscoso. Eso se puede mover. Ustedes me dirán, pero no vamos a llegar a hidrostática. Bueno, claro. Ese va a ser el caso más sencillo de movimiento. Velocidad cero, o como ya lo hemos dicho varias veces, o un cambio de coordenada que me permita ver algo en reposo relativo cuando no está en reposo absoluto. Ok. Como ustedes pueden ver aquí, el producto de los tres diferenciales aparece en ambos términos y se cancela. ¿Qué es el producto de los tres diferenciales? Corresponde al elemento diferencial. Este es un paralelepípedo. Entonces, ese es el volumen. O sea, es como si yo dividiera por unidad de volumen. O sea, que esta ecuación, que es el resultante, tiene la fuerza debido a presión por unidad de volumen. Y tiene lo que llaman, a mí no me gusta mucho, pero así lo llama la gente, la fuerza de inercia por unidad de volumen. Recuerde que ese calificativo de fuerza de inercia es como, yo digo, F igual a M por A. Y esa M se está moviendo con esta aceleración. Párenla en seco. ¿Qué le aplico? Una fuerza igual a menos M por A. Para que la fuerza total en ese momento se acerque. Entonces, por eso que hablan de fuerza de inercia. Pero a mí no me gusta mucho. A mí cuando me la explicaron por primera vez no la entendí. Pero a lo mejor no me gusta mucho porque no la termino de entender. Bueno, pero en fin de cuentas, esto es la fuerza de presión por unidad de volumen. Y será igual a la masa por unidad de volumen, que es densidad, multiplicada por la aceleración. Y es otra dirección horizontal. Entonces, cuando hagamos el balance de Y, va a dar lo mismo, cambiando X por Y. ¿Dónde no va a dar lo mismo? En Z. ¿Por qué? Porque Z es dirección vertical. Allá hay peso. ¿Ves? En las direcciones horizontales, X y Y, no puede haber peso. Aquí está. Aquí está lo mismo debido a presión.
Ahora el peso negativo porque apunta hacia abajo. Es decir, en el sentido decreciente de la Z. Y aquí está la masa por la aceleración. Nuevamente surge el volumen diferencial. Al cancelarlo, estamos expresando la segunda ley de Newton por unidad de volumen. Si ustedes comparan esto que está aquí con las anteriores, observan que la diferencia está en la parte gravitacional, porque en X y Y, insisto, no hay parte gravitacional. Es una deducción sencillita, por razonamiento de bachillerato. ¿Qué la hace que luzca difícil? Los diferenciales. Pero los diferenciales no hay que tenerle miedo. Son variaciones muy pequeñas, más pequeñas que lo que uno se puede imaginar. Entonces, ese detallito, en fin de cuentas, al final se usa y nos ayuda a llegar a conclusiones. Ahora, ¿qué representan los tres miembros izquierdos o derechos? Aquí lo puse de este lado. O sea, esta derivada de presión es el gradiente en X, esta el gradiente en Y y esta el gradiente en Z. ¿Qué representan? Los componentes del vector gradiente de presión, el cual revisé en clase pasada. Esta es una manera de, en forma compacta, escribir las tres derivadas multiplicadas por el vector unitario en cada dirección. Porque recuerden, la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial. Entonces esto es en Z y las dos anteriores eran en X y en Y. Yo las multiplico por los vectores unitarios y las sumo y la origen a la ecuación vectorial. La gravedad es un vector, solamente tiene componente en Z. Y la aceleración tiene componente en las tres direcciones. O sea, que este fluido se puede estar moviendo hacia donde sea. Está sujeto a un campo gravitacional que, como ya en el primer problema que resolvimos en este curso, vimos que vamos a considerarlo como de intensidad constante en un lugar de la Tierra. Y en el punto donde yo estoy mirando el asunto, la densidad vale ρ. O sea que esta deducción no excluye que la densidad pueda cambiar. Hasta ahora no lo he dicho. Es muy importante estar pendiente de las restricciones de las ecuaciones. Porque un error muy común es conseguir una ecuación y pensar que yo la puedo aplicar en cualquier circunstancia. Todas las ecuaciones tienen restricciones, especialmente las correlaciones experimentales, que a veces solamente son válidas para las condiciones del experimento. Si uno viene y se la quiere aplicar a cualquier cosa, bueno, porque está desesperado. Pero la desesperación no es una buena consejería. Ok, reacomodamos esto y notamos que los dos términos de aceleración, pero uno representa movimiento y otro representa peso, están multiplicados por ρ. Entonces yo puedo sacar factor común ρ y queda una llamada aceleración efectiva que es igual a la aceleración gravitacional vectorialmente hablando menos la aceleración del fluido en el punto de interés vectorialmente hablando. ¿Okay? ¿Cómo leo esto que está aquí? Lo leo. La presión varía en las distintas direcciones de acuerdo a la densidad en el punto en cuestión, la gravedad en el sitio donde está el fluido y la aceleración del movimiento fluido en el punto en cuestión. ¿Por qué mi insistencia en esa expresión? El punto en cuestión.
Esto es un análisis diferencial. Entonces esta ecuación yo la puedo aplicar en aquella esquina, en aquella, en un punto cualquiera de esta masa de aire. ¿Okay? Y no va a dar lo mismo. No tiene por qué dar lo mismo. Entonces, no da lo mismo, profe, porque A varía, ¿verdad? Puede variar hasta, voy a exagerar, la densidad. ¿Okay? Digo voy a exagerar porque este es aire que se está moviendo lentamente, es difícil que varíe la densidad. Pero el día que esté sol a millón, toco esa pared y la noto caliente, toco la de enfrente y bueno, la noto fresca. Eso es una diferencia de densidad que va a haber allí. Pero sí la hay. Esta ecuación es tremenda ecuación. ¿Y por qué es tremenda ecuación? Son tres escalares. Una ecuación vectorial son tres escalares. Aquí hay tres derivadas de la presión con respecto a las tres direcciones. Y aquí hay tres aceleraciones. Y por ende tres derivadas de la velocidad en las tres direcciones. Entonces esto tiene derivadas para regalar. Para regalar. ¿Qué le falta para hacer ecuaciones de Stokes? El efecto. Y la ecuación de Stokes es sinónimo de algo muy difícil de resolver. Hasta ahora eso es lo que ha ocurrido. ¿Okay? O sea que ese es tremendo sistema de ecuación diferencial. Ok, como simplemente una información adelantada. Si simplificamos la naturaleza del fluido y miramos solamente incompresible, pero añadimos la presencia de efectos viscosos, o sea, por este lado lo simplifiqué, porque lo compresible lo restringí a incompresible. Por este lado lo compliqué, porque añadí efectos viscosos. Esta ecuación, vamos a demostrar más adelante, se transformaría en esto. Vamos a compararla pelo a pelo. Esta es luz igualita, aunque no es distinto, porque aquí Rho puede variar de un punto a otro. Aquí no. Este luce idéntico. Este luce aparentemente igual, pero ya vimos que puede haber diferencia en Rho. Pero lo importante es la presencia de esto, que obviamente es la naturaleza viscosa, porque aquí aparece la viscosidad absoluta, molecular, dinámica, laminar, te dan muchos nombres. Esta es una propiedad, que voy a una tabla, si tengo identificado el fluido y sus condiciones, esta otra termodinámica, consigo cuánto vale la densidad, la viscosidad. Allí y supuestamente en cualquier parte del universo, esa será la viscosidad. L del vector velocidad, donde L es lo que llaman el laplaciano. Eso lo vieron ustedes, a lo mejor no lo recuerdan. El laplaciano es el operador nabla, divergencia, elevado al cuadrado. Entonces, en coordenadas cartesianas, eso representa y como pueden ver, el argumento puede ser un escalar o puede ser un vector. Obviamente, si un vector, y yo pongo aquí un vector, eso va a dar otro vector, porque esta ecuación es vectorial. Pero si yo pongo un escalar, eso da un escalar. ¿Okay? Cuando vean transferencia de calor, van a dedicar bastante tiempo a conducción. Y allí van a volverse a encontrar
con el laplaciano, pero esta vez el laplaciano de la temperatura. Es muy importante porque la ecuación que gobierna la conducción de calor contiene ese laplaciano. Aquí lo usamos simplemente para compactar la nomenclatura. No hay que pasar por alto que cuando nosotros reescribimos las tres ecuaciones de los balances en cada eje de manera vectorial, estamos ganando algo más. Al escribirlo de manera vectorial, nosotros podemos hacer cualquier cambio de coordenada fácilmente. ¿Cómo es eso? Voy a mi manual, mi libro de matemáticas, o de geometría analítica, y miro cuál es la expresión del gradiente, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas. Y lo puedo poner aquí. Y ahí tengo la ecuación, esa ecuación se llama la ecuación de Euler. La ecuación de Euler en coordenadas cilíndricas. Y así para cualquier tipo de coordenada. Por cierto, esa coordenada que conocemos nosotros, la cartesiana, esférica, cilíndrica, son de lo más sencillo. Esas son coordenadas ortogonales. Hay coordenadas que no son ortogonales y las usan. Pero en mecánica, hay coordenadas que se llaman toroidales. Entonces, fíjate que las coordenadas están asociadas como a figuras. ¿Verdad? Cilíndrica, te lo dice el nombre. Esférica, te lo dice. La cartesiana no te lo dice, pero es como un paralelepípedo, ¿verdad? Entonces hay toroidales. ¿Las polares no? Las polares son un caso particular de la cilíndrica porque son bidimensionales. La cilíndrica comparten relación porque son polares pero en múltiples dimensiones. En el caso de la Sí, entre la cilíndrica y la esférica hay cierta relación. Entonces, al tener escritas las ecuaciones de forma vectorial, es válida para cualquier sistema correcto. Para cualquier sistema correcto. Ok. Esto, a pesar de todo, son buenas noticias porque nosotros hemos decidido que vamos a concentrarnos en fluido incompresible. Quiere decir que la ecuación de movimiento, porque esta es la ecuación de movimiento, para un flujo incompresible con y sin efectos viscosos se diferencian en la presencia o no de este término. Si ustedes se ponen a ver algún texto que estudie procesos de amortiguación, van a ver que es muy común que la fuerza amortiguadora, el agente amortiguador, esté gobernado por derivadas de segundo orden, que son las de la presión. O sea, es típico que la amortiguación esté relacionada con segundo orden. Paradójicamente, en el negocio de las ecuaciones diferenciales, es más fácil tratar con derivadas de segundo orden que con derivadas de primer orden. La derivada de primer orden son así como traicioneras. Se pierden estabilidad rápida. Entonces quiere decir que donde nosotros vemos derivadas de segundo orden, ese es un fenómeno que está como frente amortiguado. Pero cuando están dominando las de primer orden, ese es un fenómeno que en cualquier momento como que cobró vida y decide, no, aquí yo me voy para. Okay. Es muy interesante eso de la matemática con la física. Aquí en el país no se le mira así, pero existen muchísimos libros de física matemática. O sea, hay todo el estudio de la matemática, pero siempre conectada con la física. Perfecto. ¿Estamos listos para allá cómo varía la presión? Bueno, por supuesto. Lo único que tienen que decirme es qué hacer con este señor. Bueno, comencemos.
¿Qué vamos a hacer con ese señor? Primero lo obvio.